¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra reflexión de la palabra de la vida, la palabra de Dios. Tomamos este texto evangélico del capítulo 18 de San Lucas, en los versículos 9 y siguientes. Encomendémonos a Dios uno y trino, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los suyos, a propósito de que también habían unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo de pie hacía interiormente esta oración: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos para Roma. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas las cosechas que poseo. Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Jesús, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este bajó a su casa reconciliado con Dios, y el otro no, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amigos, hemos proclamado la palabra del Señor. Dejemos que esta palabra cuestione, interpele, interrogue nuestra vida. Hoy hay un tema central que aparece no solamente en el Evangelio, sino en las lecturas que nos presenta la liturgia, y es el tema de la humildad. La palabra humildad viene de la lengua latina, humilitas, y está a su vez de la raíz humus, tierra, compos, y de alguna manera la tierra es lo que está llamado a bajarse, a ser apisonado, a ser pequeño. De ahí, de esa raíz tan hermosa, viene la palabra humildad. Y en el fondo es una invitación a sentirnos pequeños frente a Dios y a descubrir que solo el hombre que vive en la humildad vive en la verdad. Y por el contrario, el hombre que vive en soberbia, en orgullo, está engañado toda la vida, pretendiendo mostrarse a sí mismo una fortaleza o un poder que no tiene. Pero también afirmemos que el Evangelio de hoy nos presenta 2 actitudes humanas y 2 actitudes existenciales y espirituales, no solamente frente a los demás, sino frente a Dios. Están tanto el fariseo como el publicano o cobrador de impuestos para Roma, están en el templo orando o pretendiendo orar. Pero miren la actitud existencial del fariseo. Descubran que él se quiere justificar ante Dios a partir de sus obras. Señor, gracias, muchas gracias, porque soy distinto de los demás hombres. No soy ladrón, no soy adúltero, no soy injusto como ese publicano que está allí atrás también buscándote en el templo. Y enseguida, pretendiendo justificar más todavía sus obras, dice: pago el diezmo de las cosechas y de todo lo que poseo. Esa es una actitud existencial del fariseo, apoyado en su falsa piedad, en su falsa religiosidad. Se siente más bueno que los demás hombres, por lo menos que el publicano, y le dice a Dios: gracias porque soy distinto de los demás hombres. Pero viene la otra actitud existencial, la del publicano que se hace en la parte de atrás del templo, que no se atreve a levantar la mirada al cielo, sino que simplemente en actitud de contrición de corazón exclama esta expresión que nos pone a pensar: Señor Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Señor Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. De alguna manera el publicano, sintiéndose un hombre frágil y limitado, quiere abordar la relación con Dios desde aquella perspectiva que muchos hombres no imaginarían que se puede abordar. O lo digo de otra manera, el publicano sabe por dónde entrar en el corazón de Dios, cómo hacer que su oración sea atendida, sea escuchada, que su clamor no se pierda en el vacío.
Su expresión no puede ser más afortunada. Señor, me siento frágil, ten compasión de mí que soy pecador. Hoy, 2000 años después, tú y yo podemos decir la misma expresión. Señor, frente a esta enfermedad, ten compasión de mí y escúchame. Señor, frente a esta situación de desempleo y estas deudas económicas, ten compasión de mí. Soy frágil, soy limitado, soy pecador. Frente a la realidad de que te sientes esclavo de tu problema de alcoholismo, dile, Señor, ten compasión de mí, atiende mi súplica. Es el hombre que se descubre limitado, frágil, pecador y por tanto es capaz con humildad de abrirse a Dios y de clamar precisamente sanación para su vida, conversión de corazón, protección frente a los peligros y eventualidades que pueda sufrir. Es hermosa esta afirmación y te pone a ti a pensar y a mí también de que a Dios se le puede abordar solo desde la necesidad, desde el dolor. Recordamos este famoso salmo de Profundis, desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi plegaria. Y sabemos, siguiendo la primera lectura que nos propone la liturgia, que el clamor del hombre que sufre, el clamor del enfermo, la súplica que sale desde el sufrimiento, nunca queda en el vacío, siempre es escuchada, siempre es atendida por Dios. Qué hermosa enseñanza en esta primera parte de la reflexión que queremos compartir contigo y que nos invita de alguna manera a descubrir que la oración a veces en nosotros es infecunda, que decimos Dios no me escucha, no porque realmente no lo haga, sino porque la actitud de tu corazón es la de un hombre lleno de sí mismo. Y nunca olvides algo, el humilde está vacío de sí mismo para llenarse de Dios. Y por el contrario, el soberbio nunca se puede llenar de Dios porque está solo lleno de sí mismo. Pero avancemos en esta reflexión y vamos a presentar a ustedes 5 caminos de verdadera humildad para agradar a Dios. Pero antes de presentar esos caminos, queremos presentarte este bello mensaje. Amigos, regresamos y retomamos este tema donde estamos hablando de la humildad y ahora proponemos 5 caminos, 5 vías para ganar en humildad. En un entendido, el hombre humilde siempre agradable a Dios y amado por los hombres. Es una poderosísima sabiduría que nos ayudará inmensamente en nuestras relaciones interpersonales. El primer camino que les proponemos para ganar en humildad es este. Tenemos que aprender a conocernos. Conócete a ti mismo, decía el filósofo Sócrates en la cita colocada en la parte alta del pórtico de Delfos. Conócete a ti mismo, principio de toda verdadera sabiduría. Cuando el hombre por la vía de la meditación y si se quiere de la autorreflexión y en todos los casos de la oración, aprende a conocer su vida, sus limitaciones, su pecado, el hombre gana en humildad. Y descubrimos algo que es muy importante. En lo que es accesorio, en lo que es externo, en lo que es accidental, los seres humanos somos diferentes. Tu piel puede ser más blanca o más morena que mi piel. Tú puedes ser más alto o más bajo que yo. Aquella chica puede ser más linda que aquella otra. Tú puedes tener un carro de un modelo más nuevo que el carro de tu vecino. Pero en definitiva, esas son cosas exteriores. Pero en lo esencial, en lo fundamental, en lo que cuenta desde el punto de vista ontológico y antropológico, el hombre es igual. Miren, todos nacemos de la misma manera del vientre de una madre. Todos estamos sometidos a las leyes humanas, necesitamos alimento, oxígeno, el sueño del descanso nocturno. Todos en la vida estamos sometidos a la enfermedad y por eso requerimos de medicinas,
tratamientos médicos, ricos o pobres, blancos o negros, mujeres u hombres, jóvenes o viejos, intelectuales o ignorantes, en lo esencial el ser humano es igual. Pero descubre algo, todos los seres humanos necesitamos ser amados y experimentamos esa necesidad de amar a los demás. Todos los seres humanos somos mortales, todos nos vamos a morir. Es una verdad que a veces olvidamos y que nos llenamos de soberbia y decimos, a mí no me va a pasar esto, yo no me enfermo, yo no me voy a morir. Claro que te vas a morir. Mira lo que eres tú cuando naces, un ser tan indefenso, y mira lo que eres tú en la agonía, un ser tan indefenso. Mira lo que ocurre después de la muerte, o de cuerpo entero te meten en la tierra o te llevan a un horno crematorio y te vuelven ceniza. ¿Para qué tanto orgullo? ¿Para qué tanta majadería, perdóname la expresión, en la vida, cuando en lo esencial los seres humanos somos iguales? Conócete un poco en profundidad y descubre, no vale la pena tanta vanidad y tanto orgullo en la vida. Pero describamos un segundo camino precioso que nos pone a nosotros a pensar en esto de la humildad. El paso del tiempo, que es irreversible para todos, nos deja grandes lecciones de sabiduría. Miren, cuando uno es niño, uno está recibiendo. Cuando uno es adolescente, está creciendo, se está fortaleciendo, se está llenando de vitalidad. Cuando uno es joven, un adulto, uno está lleno de vigor, de salud, de belleza, de oportunidades, de potencialidades. ¿No te das cuenta que en esa primera etapa de la vida todo se te da? El estudio, el trabajo, una buena mujer o un buen hombre para tu pareja matrimonial. Sientes que la vida te sonríe, has estudiado, has alcanzado un título profesional, tienes un buen empleo, tienes buenas oportunidades profesionales. Es una etapa de la vida donde todo se nos da. Pero atención, el paso del tiempo es un maestro de sabiduría y te muestra que no te puedes envanecer, que no debes de presumir de lo que tienes, porque la vida y el paso del tiempo de esa vida te lo va a quitar. Te coloco este ejemplo, llegado a los 45, 50 años, sientes que no tienes la misma vitalidad, vigor físico de los 25 años, sientes que laboralmente no tienes las mismas oportunidades de una persona de 30 años, aun cuando tengas experiencia. Quizás empiezan a morir tus padres, los seres queridos, la mazorca familiar se empieza a desgranar. Van creciendo y buscan su independencia. Sientes que se acerca ese tiempo de la jubilación, la mujer, 57 años por lo menos en nuestro país. Sentimos que vamos perdiendo vigencia en el mundo. Es la realidad de la vida. Sientes que se te pierde salud, vitalidad, vigor, juventud, belleza, atracción. Esa es la ley de la vida, que te visitan realidades con los años que no quisieras que te visitaran. El paso del tiempo te muestra que la vida es sabia y a veces hay una época hasta los 40, 45 años donde todo se te da, y de los 45 años hasta el final de la vida donde todo se te va quitando. Pero hablemos de un tercer camino de humildad muy bello. Miren, el Papa Francisco ha hablado de que no debemos de escandalizarnos de las humillaciones. Duelen, pero purifican el alma. Y las humillaciones de la vida, de alguna manera, nos hacen ganar en humildad de corazón. ¿Sabes qué? Pienso en realidades que nos hacen humildes. La enfermedad. ¿Qué es uno enfermo? ¿Qué es uno con un buen dolor estomacal? Que es uno con una fiebre a 40 grados de temperatura, que es uno con un dolor de muelas profundo, intenso, que no hay analgésico que lo pueda paliar, que es el ser humano sin energías físicas. La enfermedad, a veces no solo en la vejez, en cualquier etapa de la vida te puede visitar, y la enfermedad humilla, arrodilla, doblega la vida y te hace ganar en un corazón humilde. Pero coloquemos un segundo ejemplo de lo que son humillaciones de la vida. ¿Te ha pasado con un jefe? Sí, un jefe en tu empresa te grita,
no te valora, te hace quedar mal frente a los demás. Cualquier idea que tú propones, cualquier iniciativa que tienes, la descarta. ¿Te ha pasado con un compañero de trabajo que es una persona cizañera, intrigante? Eso humilla. ¿Te ha pasado ya dejando el plano laboral, en el plano familiar de esposos? Tienes un cónyuge que dejó de mostrarte cariño, que te está cambiando por otra persona, que te dice estás gorda, vieja, fea. Sientes que es una humillación a tu ego, a tu autoestima, a tu autoimagen. ¿Lo sientes así? La vida, a partir de personas, de situaciones, como la enfermedad, nos humilla y nos hace ganar en humildad a cualquiera de nosotros. Te coloco otro ejemplo sobre esas humillaciones de la vida y claramente las vas a encontrar. Mira la realidad, mira esta realidad impresionante de cuando uno se envejece, de cuando uno siente que todo es feo, que todo se cae, que todo se cuelga. Acepta con paz esa realidad y descubre que la vida nos va mostrando, no es por aquí, no te llenes de orgullo. Finalmente, digamos, los sufrimientos de la vida, la violencia, el maltrato, un sufrimiento moral con una persona que es drogadicta, con una persona que es bipolar, que es temperamental. Dios mío, qué difícil la convivencia con ella. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. En un cuarto camino, precioso para nosotros, crecer en humildad, está en vivir la verdad. Miren, no somos más porque nos aplaudan, no somos menos porque nos critiquen. Somos lo que somos de cara a Dios. No somos más porque te adulen, te lisonjen, ni eres menos porque te calumnien, te vilipendien, te difamen. Aprende esta verdad. Somos lo que somos, solo de cara a Dios. El hombre no vale lo que valga ante la mirada humana. El hombre vale lo que valga ante la mirada de Dios. Por eso qué lindo tener libertad interior frente al aplauso, la adulación, el me gusta en las redes sociales de los otros y tener libertad frente a la crítica, la murmuración, la maledicencia, la calumnia. Eso es caminar en la verdad. Caminar en la verdad es reconocer que tenemos, que no hayamos recibido de Dios. Y si todo lo hemos recibido de Dios, ¿de qué podemos presumir en la vida? Dirá el apóstol San Pablo, y una frase que retomaba mucho la Madre Teresa de Calcuta. Pregúntatelo, ¿qué tienes? Inteligencia, capacidad para los negocios, buenas relaciones, buena presencia física, carismas personales. ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si todo lo has recibido de Dios, ¿de qué te puedes envanecer? ¿Por qué presumes? Tus cualidades te las ha dado Dios y tus defectos son tuyos. Tu pecado es tuyo. Dios no lo ha colocado en tu vida, tú lo has desarrollado. Terminemos con este quinto y último camino de humildad y es reconocer que Jesús nace pobre en un pesebre, muere sin títulos académicos y vive sin dinero. Se entrega en una cruz de la manera más humillante e ignominiosa que pudiéramos imaginar. Si el Hijo de Dios se hace hombre y se humilla, si nace en una pesebrera pobre, si vive pobremente, sin títulos académicos, si muere humillantemente en una cruz, tú y yo que nos llamamos cristianos, ¿qué argumento tenemos para decir que estamos llenos de orgullo? No vale la pena envanecernos. Somos siguiendo la fábula infantil como un sapo inflado. No vale la pena envanecernos. 5 caminos para ganar en humildad y nos vamos a un breve mensaje que queremos presentarte antes de entregar las conclusiones finales de esta reflexión. Ya regresamos. Bueno amigos, regresamos a esta parte final de esta reflexión a propósito de la oración del soberbio fariseo y el humilde publicano en el templo, y solo sale de allí reconciliado con Dios el publicano por su actitud de humildad de corazón.
Después de una introducción y de presentarles 5 caminos de la humildad, presentemos conclusiones, sobre todo a partir de textos evangélicos que nos van a ayudar a entender lo hermoso, lo bello que es este camino de la humildad. Descubre esta verdad profunda como una primera conclusión. El hombre humilde sabe que sin Dios nada puede. El hombre humilde sabe que sin Dios nada puede. Se descubre pequeño, limitado, frágil como el que más, y por eso clama a Dios y descubre que su fuerza es Dios, que Él solamente tiene fortaleza existencial, sostén vital desde Dios. Miremos una segunda conclusión. Nos dirá Mateo 18:3, el que se haga pequeño, humilde como este niño, es el más grande en el reino de los cielos. Descubran, amigos, que el Señor nos invita a tener corazón de niños, no en su inmadurez afectiva, sino en su humildad y sencillez de corazón para ser grandes, muy grandes en el reino de los cielos. Ser simples como los niños para mirar la vida, ser confiados como los niños, tener capacidad de perdón como un niño de 4 o 5 años que no guarda resentimientos, no manejar prejuicios como manejamos prevenciones y prejuicios los adultos. Ser humildes de corazón como un niño para entrar al reino de los cielos. Este camino de la infancia espiritual que es la confianza en Dios, sí que lo entendió claramente Santa Teresita del Niño Jesús, la gran mística francesa. En una tercera conclusión, Mateo 16:24 nos dirá, el que no renuncia a sí mismo no puede ser discípulo mío. ¿Qué nos quiso señalar Jesús con este texto evangélico? Te quiere decir a tu vida y a la mía, que si no nos vaciamos de nosotros mismos, Dios no podrá entrar en nuestra vida. El morir a uno mismo, a su voluntad, a sus opiniones, a sus pareceres, el no querer dominar, prevalecer, triunfar sobre los demás, manejar la vida de los otros, es un proceso de abajamiento, de negación de nosotros mismos, camino necesario para el discipulado. En una cuarta conclusión, siguiendo el Salmo Miserere 50 en la liturgia 51 en la Biblia, nos invita a orar un corazón quebrantado y humillado. Tú, Dios mío, no lo desprecias. ¿Quieres de verdad que Dios escuche tu plegaria? ¿Quieres de verdad que Dios acompañe tu clamor, atienda tu súplica? Recuerda esta expresión del Salmo Miserere. Un corazón quebrantado y humillado, humilde, tú, Dios mío, no lo desprecias. ¿Por qué tu plegaria a veces no es escuchada? ¿Con qué corazón clamas a Dios? Ábrete, sé humilde y descubre que el Señor atenderá a tu plegaria. En una penúltima conclusión, encontramos con Lucas 18:14, precisamente el Evangelio, la parte final del Evangelio de hoy, que el que se enaltece, la vida lo humillará. El que se siente muy sobrado, la vida se encargará de ponerlo en su lugar. Las abuelas decían este proverbio, el que sube como palma, cae como coco. Aprender del Señor que el que se enaltece, se enorgullece, será humillado por la vida. Pero el contrario, el que se humilla, ocupa los últimos lugares en el banquete de honor, será promovido, será enaltecido, será reconocido por Dios. ¿De qué lado estás? ¿Presumiendo ante los demás de tu dinero, de tus conocimientos, de tus viajes, de tus relaciones humanas, políticas y sociales? Enaltécete, la vida te irá a humillar. Por el contrario, sé humilde para que te enaltezca. En una sexta y última conclusión con Mateo 11:29, descubramos esa invitación inmensa de Jesús. Vengan a mí, acérquense a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Salvador de la humanidad, el que partió la historia humana en dos, el más grande hombre que ha pasado por esta tierra, una sabiduría que
asimilado 2.000 millones de cristianos entre católicos y no católicos, casi la tercera parte de la humanidad, con presencia en los países más importantes del planeta. Ese hombre sin títulos académicos, ese hombre manso y humilde de corazón, cambió la historia humana. ¿Qué te dice Jesús a ti? ¿Qué me dice Jesús a mí en el hoy de mi vida? Señor, al concluir esta reflexión, tengo dos caminos, dos actitudes espirituales para buscarte a ti y buscar a mis hermanos. Desde mi excelencia, desde mi falsa autosuficiencia o desde la humildad, que es camino de verdad. Hoy, Señor, te pido, enséñame a caminar en la humildad, que allí está la verdad del corazón del hombre. Que el Señor te bendiga. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.